Amigos de Cuerpo Médico, siendo la 1 de la tarde empezamos con el programa y ahora estamos en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja para conocer un poco más de cerca el área de hospitalización y clínica de día para pacientes hematológicos. A esto lo conocemos como la leucemia o los tumores medulares. Así que no se pierdan el programa. Gracias. Gracias a ti, Aura, y nosotros vamos a empezar como todos los días, hoy viernes 11 de junio del 2021, en punto de la tarde. Vamos a dar así inicio a la edición de hoy de Cuerpo Médico. Ya nos lo dijo Aura, ella se encuentra en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, porque vamos a hablar hoy día de uno de los cánceres más terribles que pueden darse, un cáncer hemato-oncológico. Hoy día vamos a hablar del cáncer a la médula ósea y vamos a tener un especialista en estudios con el que vamos a resolver todas las consultas. Así que así arrancamos Cuerpo Médico hoy viernes. ¿Qué factores pues predisponen a que se dé una ocurrencia de cáncer a la médula ósea? En principio, ¿dónde se encuentra la médula ósea? Es probable de que yo pueda estar generando, incubando un cáncer a esta parte de mi cuerpo, si es que solamente está en una parte o en varias partes de mi organismo. Bueno, ¿qué les parece si todo eso lo absolvemos con nuestro especialista? Pero antes vemos un informe introductorio y empezamos ya de lleno con sus preguntas. El cáncer de la médula espinal o el tumor medular es el crecimiento de células anormales dentro o alrededor de la médula espinal. Y podemos entender esto como la leucemia, por ejemplo, o el linfoma y también el mieloma, que son los tumores del sistema nervioso más comunes. Ahora, es muy importante diagnosticar los tumores medulares del sistema nervioso a tiempo para así evitar que se diseminen por la columna y provoquen tumores medulares secundarios o que terminen afectando a otras partes del cuerpo. Para esto, amigos de Cuerpo Médico, el diagnóstico se puede llevar a cabo a través de un examen de reflejos y también de sensibilidad muscular, así como de un examen neurológico. Es importantísimo agregar que los tumores de médula espinal a veces se pueden pasar por alto porque no son frecuentes y sus síntomas se parecen a los de otras enfermedades más comunes. Por este motivo, es especialmente importante que el médico conozca su historia clínica. Es importante conocer que el principal factor de riesgo es la exposición a la radiación, que suele provenir, por ejemplo, de una radioterapia realizada para tratar otra afección. Asimismo, otras causas pueden ser antecedentes familiares con alguna mutación genética o trastornos en el sistema inmunológico. Finalmente, los tratamientos que han demostrado ser beneficiosos para aminorar o curar esta enfermedad son el uso de corticoides, una cirugía también que consiste en extirpar parte o la totalidad del tumor, y la quimioterapia y la fisioterapia. No olvidemos, amigos de Cuerpo Médico, que estar siempre atentos a nuestros chequeos preventivos pueden traer para nosotros salud. Ahí está, pues la prevención siempre va a ser la palabra clave. Ahora sí, vamos a presentar rápidamente al especialista que el día de hoy va a resolver todas sus consultas. Estamos con el doctor Víctor Malma Soto. Él es oncólogo médico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. ¿Cómo está, doctor Malma? Bienvenido a Cuerpo Médico. Muchas gracias, Jennifer. Gracias por la invitación. Doctor Malma, siempre es importante empezar pues dando los significados y la referencia precisa de qué es lo que estamos pues hablando. Hemos dicho en un inicio que lo que vamos a responder hoy y lo que usted nos va a ayudar a resolver incluso con las consultas de los televidentes es el cáncer de médula ósea. ¿Qué es lo mismo que de la médula espinal? Por favor, grafíquenos esto. Bueno, cuando uno se refiere a cáncer de médula ósea, la médula ósea es el tejido que está dentro de los huesos, dentro de todos nuestros huesos. Dentro de todos los huesos. De todos los huesos largos, los huesos planos, está la médula ósea. Y en esa médula ósea se producen todos los elementos de la sangre. Plaquetas, los glóbulos blancos, glóbulos rojos. Y cuando hay alguna mutación que genera una multiplicación desordenada, pues se genera el cáncer en la médula ósea. O sea, es un tejido que tenemos en todo el interior de nuestros huesos, huesos largos, huesos grandes, ¿no? Y que puede generarse incluso de manera defectuosa. Ahí es cuando hablamos de un cáncer. Claro, normalmente se produce de manera ordenada y equilibrada esa producción, pero cuando existe alguna mutación, algo que cambia eso, pues se empieza a generar de manera desordenada
y ahí es donde se genera el cáncer de la médula ósea, ya sea leucemias, mielomas, ¿no? Que son las enfermedades más... Y de eso vamos a hablar en tan solo algunos segunditos, doctor, pero ¿qué le parece si regresamos justamente al Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja? Porque ahora nos tiene más información a propósito también de los tratamientos que se dan contra estos cánceres hemato-oncológicos, ¿no? Que se dan en el lugar. Ahora, adelante. Todavía no. Ahora. Jennifer, ¿qué tal? Efectivamente, seguimos aquí en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y estamos con la doctora Godoy, que nos va a comentar un poquito qué pacientes precisamente se atienden aquí en el área clínica de día y también en el área de hospitalización. ¿Para quiénes está dirigido? Expláyese, doctora, por favor. Muy bien. Los pacientes aquí en el Instituto de Salud del Niño son pacientes fundamentalmente con neoplasias hematológicas, del tipo de leucemias en un 90% de casos, y del tipo de linfomas en un 10%. Aquí en clínica de día se atienden nuestros pacientes. Primero llegan los pacientes debut y se hospitalizan. Una vez que les damos el primer mes de tratamiento o a veces el segundo o tercer mes de tratamiento, el paciente pasa a una etapa ya de manejo ambulatorio. Entonces acá todos los pacientes siguen siendo los pacientes con leucemias y linfomas, pero ya en una etapa más estable. Habitualmente los chicos, dependiendo del tipo de neoplasia, porque son leucemias linfáticas, que el tratamiento son 3 años, y leucemias mieloides, que el tratamiento es 1 año. Claro. En el caso de los linfomas son 6 meses. Bien, y también creo que es importantísimo mencionar de pronto cómo se han ido llevando las quimioterapias a pesar de que hemos estado en este tiempo tan terrible de pandemia, ¿no? Y hacer quizá una comparación entre el 2020 y ahora, en el 2021. Bueno, antes de la pandemia, en el año 2019, nosotros realmente esta pandemia no ha impactado mucho en nuestro servicio y en el manejo de los pacientes oncológicos. No ha cerrado consultorio externo, no ha cerrado clínica de día, no ha habido problemas en la hospitalización y más bien la demanda de los chicos se ha incrementado muchísimo. Claro. Muchos de los chicos han venido con enfermedades muy avanzadas, con compromiso de otros órganos además de la médula, del sistema nervioso central o del testículo, porque no han podido venir por el problema de la falta de acceso. Bien, y doctora, ¿qué sistema de bioseguridad de pronto también se ha implementado? Porque al ser niños pues ingresan con algún pariente o en este caso papá Así o mamá, ¿no? En el caso de hospitalización solamente están ingresando los padres de los niños de menos de 5 años. Los niños de más de 5 años no ingresan los papás, están solos. En segundo lugar, nosotros en hospitalización tenemos 24 camas, pero ahora se han tenido que ver reducidas a 20 Claro. por el problema del COVID, ¿no? Aunque a nosotros el COVID en nuestros pacientes hematológicos no nos ha impactado mucho. A pesar que hemos tenido más de 50 casos con niños de neoplasias hematológicas y COVID, no ha fallecido ninguno, ¿no? Y Y eso es han bastante ido a la alentador. UCI 2 de ellos, pero han regresado. Bien, perfecto. Doctora, vamos a regresar a estudio, pero les pedimos que no se desconecten del programa porque luego vamos a conocer un poco 2 casitos bien importantes que son sobre niños muy chiquititos que han sido preparados para poder recibir quimioterapia y de pronto entrar a un proceso de recuperación. Así que Jennifer, regresamos contigo al estudio, pero ya nos volvemos a conectar. Claro Gracias. que sí, Aura. Muchísimas gracias por darnos este primer informe bien detallado a propósito de estas enfermedades hematológicas que hemos visto, esos cánceres hematológicos. Y vamos a continuar con este tema aquí con nuestro especialista. Recuerden que estamos con el doctor Víctor Malma Soto y ya tenemos incluso una primera consulta que nos va a llevar hasta Piura, doctor. Rosario, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Malma? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Cuéntanos. Y gracias de antemano por su respuesta. Le comento que hace más de 30 años a mí me hicieron una aspiración de médula ósea. Ajá. Los resultados salieron, bueno, a mi favor. Me dijeron que no tenía nada. Pero y más bien ahí ya me diagnosticaron púrpura trombocitopénica idiopática. Ya, desde ahí vengo haciendo así que las plaquetas no me llegan a más de 120, 150 y me han bajado hasta 1000. Entonces, mi preocupación es, bueno, hace un mes a mí me bajaron a 8000 y la doctora que me atendió me dijo que podían hacerme nueva aspiración de médula, que de repente algo está ocurriendo. Claro. Entonces, mi pregunta es si debo hacerla o qué otros exámenes hacerlo para descartar algo, ¿no? De repente tenga algo en la médula. ¿Qué edad tienes, Rosario?
Yo ya tengo 67. 67. ¿Alguna pregunta adicional, doctor Malma, para orientar un poco la pregunta? No, bueno, gracias por la pregunta, Rosario. En realidad sí, muchos pacientes al diagnóstico suelen confundir un problema autoinmune como la púrpura. La púrpura es un problema autoinmune que no tiene nada que ver con una neoplasia, ¿no? Que no tiene nada que ver con un cáncer. Es como una característica de la sangre. Es una enfermedad autoinmune en donde nuestros propios anticuerpos generan alteración en las plaquetas de la médula y por eso caen las plaquetas, principalmente las plaquetas, y suele confundirse en un inicio con una enfermedad neoplásica. O sea, no progresa a ser un cáncer, la púrpura. No tiene que ver con cáncer. Perfecto. Y el tratamiento es con corticoides, con otro tipo de tratamiento. Sí, en la evolución se puede hacer un estudio de la médula ósea para poder verificar que no haya nada oncológico, pero es una enfermedad que no tiene que ver con un cáncer. Y la recomendación entonces para Rosario es que siga igual periódicamente con los exámenes. En el manejo con su médico, en las evaluaciones que él considere, pero no tiene que ver con un cáncer. Perfecto, muy bien. Vamos rápidamente hasta La Libertad. Silvia, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, señorita, mire, yo tengo un caso de un niño, de mi hijito que tiene 9 años de edad. Cuando él nació con un problema de un tumor cancerizo en primer grado. Entonces yo le he tenido observando, pero por intermedio de esta epidemia ya no he podido. Mi esposo falleció, entonces el niño, aparte de eso, el niño ha llegado a deteriorarse más ya. Ha llegado, ya no tiene, como dice, esas habilidades de jugar, ya no tiene esas habilidades, ya los piecitos le duelen, los piecitos le cansan, para coger una cuchara se le cae. Entonces yo lo llevé a la ciudad de Trujillo a hacerlo ver al niño. Claro. Entonces el doctor me dijo que el cáncer le iba avanzando justamente a los huesos. Pero yo no me explico porque lo veo un niño que no come carne, no se le ha quitado, como dice, el hecho de comer carne, pollo, toda la clase de carne no le come, ni memestras. Entonces cuando él va a comer, el estómago se le llena en minutos, se echa una cucharada a la boca y se le llena y se llena. Con dolor de cabeza, aproximadamente de ese tumorcito que él ya ha tenido de nacimiento. ¿Y cuál es la pregunta, Silvia? En este caso, ¿qué puedo hacer? Yo le he llevado quimioterapias a mi hijo, pero por intermedio de esas epidemias ya no puedo seguir cuidándolo. ¿Él no sigue en tratamiento entonces en la actualidad? Sí, pero ya no, señorita, ahorita ya no, porque francamente la economía también a mí se me ha acabado, porque cada, ¿cómo se llama esta? Si yo le doy tratamiento me cuesta 350 soles. Claro. Yo soy una madre libre que he quedado con mi niño pequeño con ese enfermedad, ya no puedo llevarlo. Bien, Silvia, entendemos esta situación bastante dramática y dura y difícil. Vamos a ver qué orientación, en todo caso, te da el doctor Malma a propósito del tratamiento que dentro de poco, pues sabemos, tiene que seguir teniendo esta criatura. Doctor Malma, por favor. Sí, bueno, gracias señora Silvia por la pregunta. Bueno, hay situaciones en las cuales posiblemente la enfermedad evolucione y progrese a pesar de un tratamiento estándar y en las cuales muchas veces de repente no se le puede seguir ofreciendo tratamiento de quimioterapia, pero sí se le puede ofrecer un tratamiento sintomático que mejore los síntomas del paciente, le otorgue una buena calidad de vida, ¿no? Sobre todo cuando tenemos casos como este, en la cual si no es posible darle un tratamiento intenso de quimioterapia porque ya se agotó de repente esa posibilidad, sí se le puede otorgar otro tipo de tratamiento que le dé al paciente cierta mejoría y palee bien sus síntomas. ¿Y la atención cómo se da en el interior del país? ¿Hay soporte que se dé? Sí, todavía estamos en un tema limitado en ese aspecto, ¿no? Porque los servicios oncológicos, si bien es cierto, la idea es desconcentrarlos de tal forma que en todas nuestras regiones puedan tener acceso todos los pacientes a estos tratamientos de última generación o los tratamientos modernos, pero todavía estamos en ese proceso y todavía carecemos de servicios oncológicos en muchas regiones del país. En todo caso, Noemí igual tendría que llevar, Silvia tendría que llevar, ¿no?, a la criatura. Exacto, tendría que pedir una referencia para una opinión, en todo caso, a la ciudad de Lima. Perfecto. Vamos ahora a otra consulta, vamos a Barranco. Noemí, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Malma? Buenas tardes. Quería saber si se nace con ese tipo de enfermedad o hay algo que lo predispone. Muy bien, si es que de repente también tiene un factor genético, doctor. Gracias, Noemí. Esa es una muy buena pregunta, gracias, Noemí. Sí, las enfermedades neoplásicas de médula ósea, las leucemias, los mielomas, tienen un porcentaje pequeño que tiene que ver con un factor hereditario, pero no llega más del 10%, ¿no? El resto, del 90% de los factores que condicionan el desarrollo de este tipo de enfermedades
se trata de factores externos, ¿no? La edad, Factores el sexo, ambientales, ajá. factores ambientales, exposición a determinadas sustancias, radiaciones ionizantes, etcétera. Entonces hay una serie de factores que convergen y el paciente puede desarrollar una enfermedad. ¿Y la edad? ¿Hay un factor prevalente, hay un rasgo que tenga que ver con el tema de la edad? Sí, la edad es un factor muy importante porque, por ejemplo, el mieloma múltiple, que es una enfermedad que también se produce en la médula ósea, es una enfermedad propia de los pacientes por encima de los 50, 60 años. Entonces, cuanto más envejece un paciente, tiene más chance de desarrollar estas enfermedades. Perfecto. Vamos ahora con otra consulta hasta Villa María del Triunfo. Nidia, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Señorita, yo quisiera saber, yo tengo una enfermedad que se llama hiperplasia-displasia. Me lo detectaron en el 2012. Hasta el día de hoy yo solamente me hago control de hematología, pero yo quisiera saber si esto no se puede convertir en un cáncer, porque mi tratamiento solamente es con ácido fólico nada más. ¿Hace cuánto es tu tratamiento, Nidia? Ya el tratamiento lo tengo desde que empecé la enfermedad, señorita. O sea, hay meses que yo tomo la pastilla, meses descanso y así sucesivamente me pone el doctor. Claro, muy bien. Muchísimas gracias, Nidia. Vamos a escuchar qué te dice el doctor. Gracias, Nidia. Bueno, la displasia o la hipoplasia son cambios que se producen en la médula ósea que no llegan al ser el desarrollo de un cáncer. Muchas veces se consideraba como estadios previos a una neoplasia y en el cual solamente tienes que observar y monitorizar al paciente. Es decir, no puedes darle un tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia porque no tienes el diagnóstico de cáncer, solo que tienes que monitorizarlo al paciente para que si en algún momento desarrollara algún tipo de problema neoplásico, pues ahí podrías tratar. Perfecto. Bien, vamos rápidamente hasta el hospital, el Instituto de Salud del Niño de San Borja, porque ahora tiene también más información al respecto antes de regresar con sus recomendaciones, doctor. Adelante ahora. Jennifer, así es, seguimos aquí con la doctora Godoy, que ahora nos va a comentar sobre estos casos bastante delicados y de mucho cuidado, que son los niños más pequeños aquí en el instituto. Doctora. Efectivamente, nosotros aquí en el instituto manejamos a chicos desde los 0 años hasta los 18. Pero lo que estamos viendo bastante, sobre todo desde el año pasado, son niños de menos de 1 año. Muy pequeñitos. Entonces, muy pequeñitos. El año pasado hemos tenido 5 de estos casos y este año ya llevamos otros 5 más en lo que es casi hasta junio, ¿no? Tenemos 2 niños particularmente que para nosotros son un reto en este momento, que es una nena de 1 mesecito que ha venido hace más o menos mes y medio, con una gran cantidad de glóbulos blancos y por eso ha hecho una complicación que se llama síndrome de lisis tumoral, en el cual hay una afectación del riñón por la gran cantidad de células que se destruyen con la quimioterapia y que pueden provocar insuficiencia renal. Claro. Felizmente no ha habido necesidad de diálisis. Ya, y sin embargo, los cuidados que deben tener estos niños igual se les puede preparar para posteriormente entren a un proceso de recuperación. Por supuesto, la mayoría de ellos, estos chicos, el pronóstico en niños de menos de 1 año es muy pobre, ¿no? Y estos chiquitos tienen un régimen de quimioterapia especial diferente al de los niños de más de 1 año. Por supuesto. Idealmente estos niños, cuando sobrevivimos de los 5 chicos que tenemos, 4 chicos están todavía con nosotros, hay uno que ya se fue de alta. Y este niñito, esta niñita, porque son 2 mujercitas, a pesar de las complicaciones que ha hecho, está bastante estable ahora. Ya no tiene oxígeno, está más despierta y está lactando. Entonces verdaderamente estamos muy contentos con la evolución. Bien, doctora, y en realidad creo que esta labor no podría lograrse sin tener un equipo multidisciplinario especializado. Cuéntenos a los televidentes con qué equipo cuenta el Instituto Nacional de Salud del Niño. A ver, la gestión del instituto comandado por la doctora Tomás nos ha proporcionado un equipo multidisciplinario aquí. Somos 20 médicos, hematólogos, las licenciadas de enfermería, los técnicos de enfermería. Tenemos 2 psicólogos, tenemos 3 nutricionistas y una asistente social. Perfecto. Y contamos con el apoyo de los intensivistas, porque acá hay 5 UCIs. Extraordinario. Entonces sabemos que todo un equipo está totalmente preparado para recibir a los niños y poder darles un tratamiento adecuado y entren en un proceso de recuperación. Así que con esto cerramos nuestra transmisión. Muchísimas gracias, doctora Godoy. Gracias a ustedes. Y amigos de Cuerpo Médico, nos vamos a un corte, pero ya regresamos. Muchísimas gracias, seguiremos informando. Hasta luego.
Amigos, continuamos en Cuerpo Médico y hoy día hemos estado aprendiendo más sobre el cáncer a la médula ósea y estamos con el especialista en estudios, doctor Víctor Malma Soto. Y no queríamos terminar pues este segmento, doctor. Hemos estado incluso aprendiendo más a propósito de las respuestas que usted ha dado a los televidentes con las recomendaciones que usted nos pueda dar a propósito de este cáncer terrible. Bueno, hoy en día tenemos todo a la mano para poder tratar las neoplasias hemato-oncológicas acá en nuestro país. Tenemos centros en donde se puede manejar pacientes con leucemias, mielomas, linfomas y que también le podemos ofrecer a nuestros pacientes posibilidad de trasplante de médula ósea como una opción de tratamiento, ¿no? Hoy en día tenemos todas las herramientas como para poder tratar a nuestros pacientes. Pero lo más importante, más que el tratamiento cuando ya se desarrolla la enfermedad, es poder siempre generar una conciencia de prevención, ¿no? Eso es Todos los pacientes, del asunto. Por ejemplo, el mieloma múltiple pueden detectarse tempranamente si el paciente lleva un seguimiento y un chequeo periódico, se puede detectar tempranamente varias de las enfermedades que nosotros manejamos y el paciente no tendría por qué llegar a tener una enfermedad muy voluminosa que requiere un tratamiento más intenso. Más invasivo incluso como las quimioterapias y todo, ¿no? Que reducen la calidad de vida. Y hoy en día incluso gran parte de las neoplasias que nosotros manejamos ya no solo se maneja con quimioterapia, es decir, la quimioterapia ya no es el tratamiento principal de muchas de las enfermedades que manejamos, sino tenemos ya otras estrategias que lo estamos usando en el INEM. Y vamos a tener oportunidad de volver a conversar nuevamente con usted, doctor. Muchísimas gracias. Agradecemos pues al doctor Víctor Malma Soto, oncólogo médico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que estuvo con nosotros sobre ese tema y seguramente lo vamos a volver a tener en estudios. Ahora sí, nosotros tenemos que presentar bloque que va a continuar hablando de esta situación, porque la pregunta es si es que se puede subir pues las plaquetas de la sangre con la alimentación. Bueno, está Sara Abusaba, nuestra nutricionista en Momentos de Nutrición, y nos tiene la respuesta. Adelante. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les recuerdo que la médula ósea se encarga de fabricar diferentes células y una de ellas es justamente las plaquetas o trombocitos, que también se puede denominar de esa manera. Pero estas plaquetas tienen la particularidad de tener un tiempo de vida, entre 7 a 10 días. La médula ósea las fabrica, las vuelca a la sangre, estas circulan por todo el cuerpo para cumplir su función y al cabo de 7 a 10 días se van hasta el vaso donde finalmente termina ese tiempo de vida. De tal manera que nuestra médula ósea constantemente está fabricando estas plaquetas para cumplir varias funciones y la más principal o la que más acción tiene es justamente la de formar coágulos, como por ejemplo cuando uno se lesiona o hace alguna herida, estas plaquetas justamente actúan rápidamente para evitar el sangrado. Por eso es tan importante tener. Ahora, hay enfermedades como las que hemos escuchado el día de hoy en el programa que pueden alterar la producción de estas plaquetas y alterar el estado de salud. Sin embargo, también tenemos condiciones distintas donde la disminución de plaquetas es leve y que a veces también tiene que ver con deficiencias nutricionales. Cuando esto ocurre es cuando la dieta podría ayudar. Obviamente, si estamos en un proceso de enfermedad, la dieta no es la que se va a encargar de ayudar a fabricar más plaquetas, sino el tratamiento médico. Pero cuando se trata de una disminución leve o por insuficiencia de nutrientes, entonces los alimentos sí pueden contribuir. Por eso el día de hoy les traemos algunos ejemplos de los alimentos y nutrientes que participan en la formación de las plaquetas. En este lado, por ejemplo, tenemos la vitamina B12 y aquí estamos trayendo ejemplos de alimentos de origen animal porque es donde ahí principalmente obtenemos esta vitamina. El salmón o la trucha, huevo, carnes, pollos son las fuentes de esta vitamina. En algunos casos la B12 va a requerir una suplementación y eso va a terminarlo la evaluación clínica del paciente. Luego tenemos alimentos ricos en ácido fólico, en los folatos que son tan importantes para el sistema nervioso y para múltiples funciones en nuestro cuerpo. Y las encontramos en las espinacas, en alimentos como el garbanzo o también la palta, que por supuesto les encanta a muchos peruanos. Otro de los alimentos o los nutrientes que tienen que estar presentes en la dieta son fuentes de vitamina D.
Recordemos que solamente el 30% de las necesidades vienen del alimento y el resto es con la exposición directa a la luz del sol. Uno de los alimentos que contiene vitamina D es la yema del huevo. Muchas personas la descartan y por favor les pido que no lo hagan porque tiene muy buenos nutrientes y hay que consumirla. Las sardinas, los champiñones también son fuentes de vitamina D, al igual que la leche o los derivados lácteos. Ahora, también tenemos la vitamina K, que es muy importante tenerla en cuenta. De hecho, nuestro cuerpo fabrica a nivel de nuestro intestino, pero también podemos incluirla en alimentos como las hojas de color verde oscuro que tenemos aquí presente o también la soya. Alimentos fuentes de vitamina C también son importantes. Acá les traemos algunos, pero ustedes ya conocen muchísimos. El pimiento fresco, rojo, es una excelente fuente, además de los cítricos y alimentos como el brócoli, que tiene vitamina C, que sí se pierde algo en la cocción, pero todavía tiene cantidad de vitamina C apreciable y útil para nuestro cuerpo. Y finalmente, algo que no debe faltar, son las fuentes de hierro, que son muy importantes para todo nuestro estado de salud en general. Y acá les traemos una muestra de hígado, que es una de las opciones, pero también está el vaso, la sangracita o el bofe como fuentes. Entonces, en su conjunto, estos alimentos deben estar presentes si tenemos una situación de plaquetas disminuidas en una concentración leve, no necesariamente por la enfermedad, sino por otros trastornos. Cuando se trata de enfermedad, es definitivamente el tratamiento médico lo que va a ayudar a recuperar esos niveles. Entonces son alimentos convenientes para no subir todos ese tejido sanguíneo, y buenísimo porque en verdad la oferta es bastante variada y de esos tenemos muchísimo en nuestro país prácticamente todas las temporadas del año. Así es, Jenny. Y acá lo importante es darse cuenta nuevamente cómo en la variedad que bien has hecho hincapié es donde logramos una buena nutrición. Claro que Miren que son diferentes nutrientes que se necesita para poder lograr ese objetivo, incrementar las plaquetas cuando están disminuidas en una concentración leve. Perfecto, ahí está. Muchísimas gracias, Sarita, y muchísimas gracias a usted por habernos acompañado toda la semana en Cuerpo Médico. Hemos hablado de tantísimas enfermedades y sobre todo hemos hablado sobre el tema de la prevención, que es tan básico y necesario cuando queremos tener alejada a las enfermedades, y usted ya sabe que se fundamenta en este trinomio de la salud, la prevención, que se obtiene usted mirando estos programas para saber cómo podemos evitarlo, una buena alimentación siempre mejor guiada por un especialista nutricional, y también la actividad física o los ejercicios. Recuerde que el día lunes nosotros también salimos al aire, como todos los días, en doble horario, de 1 a 1 y 30 y de 5 a 5 y 30 de la tarde. Nos vemos a las 5 de la tarde y les voy adelantando que el lunes vamos a hablar sobre una condición, la resistencia a la insulina. Así que nos vemos a las 5. Chao. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda edición diaria de Cuerpo Médico. Recuerda que en este nuevo horario vamos de 1 a 1 y 30 y de 5 a 5 y 30 de la tarde. Me acompaña, como siempre, mi compañera, la nutricionista Sara Busaba. Sarita, ¿cómo estás? Bien, Jenny, por supuesto, como siempre, contentísima de estar con todos ustedes a nivel nacional, que es lo que más me emociona en realidad. Claro que sí, lo más interesante es que podemos llegar no solamente a todas las personas que llaman para absolver sus consultas desde la capital, sino a todos los puntos recónditos de nuestro país. Muchísimas gracias por llamarnos, muchísimas gracias por mandarnos esos mensajes y también los temas que usted quiere ver durante el programa en ambas ediciones. Recuerda que a la 1 de la tarde los especialistas responden todas sus preguntas y a esta hora de la tarde, a las 5, los especialistas conversan con nosotros sobre los distintos temas que ustedes quieren saber. Hoy vamos a hablar y aprender más del reflujo, este padecimiento que incomoda a muchísimas personas.
personas cuando este ácido del estómago por ahí pasa, sube hasta el esófago? ¿Por qué se da? ¿Quiénes están más propensos de sufrirlo? ¿Cómo podría evitarlo? Si es que hay algún tip de repente de poder estar para calmar esa sensación de ardor. Bueno, todo eso se lo preguntamos ahora a nuestra especialista, invitada hoy en El Momento con el Especialista. Estamos acompañadas de la doctora Edith Ocola. Ella es gastroenteróloga del Hospital Yanaguare Salud de Arequipa, porque también nosotros descentralizamos el pool de los especialistas y nos vamos a esta hermosa ciudad. Doctora Ocola, bienvenida a Cuerpo Médico. Muy buenas tardes, Jenny, señorita Sara. Muchas gracias por la invitación aquí desde Arequipa. Estoy muy complacida en estar nuevamente con ustedes para ver si podemos colaborar con nuestra población acerca de esta patología que es muy frecuente, ¿no? Claro que sí, doctora. Nosotros más felices de tenerla nuevamente porque siempre es importante aprender no solamente sobre las patologías, sino identificarlas y sobre todo prevenirlas, que es una de las patas de esa gran triada, ¿no?, de lo que nosotros llamamos estar bien de salud. Doctora Ocola, en principio hay mucha gente que de repente le suena esto del reflujo, lo relaciona a la vinagrera, a la agrura y dice, ¿qué podría ser? ¿Qué es el reflujo? ¿Cómo podríamos identificarlo si es que de repente por ahí nosotros lo estamos padeciendo? Bien. Hay mucha confusión acerca de lo que es reflujo porque muchas personas piensan que por el hecho de tener acidez, vinagreras, guardencias de vez en cuando, podría ser una enfermedad por reflujo, ¿no? Cabe aclarar que podemos tener episodios aislados, muy aislados de lo que es reflujo, sea acidez, pirosis o quemazón del pecho, ¿no?, del esternón, esta sensación de acidez que se regresa del estómago hacia el esófago. Si es que es muy aisladamente, no vendría a ser una enfermedad por reflujo, pero si es muy frecuente, diariamente o muchas veces a la semana, entonces recién se podría considerar una enfermedad por reflujo. La enfermedad por reflujo es el contenido gástrico que anormalmente regresa hacia el esófago, provocando síntomas, signos y a veces lesiones en la mucosa del esófago, ¿no? Esa es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando es frecuencia. Doctora, ¿y por qué ocurre esta enfermedad? De hecho, a veces escuchamos que incluso bebés recién nacidos están con su leche materna y empiezan pues como a devolver esta leche, ¿no? Pero también lo vemos en las personas mayores que aparece después el reflujo. ¿Por qué ocurre? Muy bien, esa pregunta es muy buena, muy interesante. Y muchas personas creen de que el reflujo se relaciona solamente con un problema, digamos, de hernia yatal, ¿no? O que hay un problema en el esfínter esofágico. Sin embargo, cabría decir de que a nivel mundial, los estudios hablan de que un 5 a 17% de la población mundial sufre de este problema. ¿Cuál es el factor más importante? El factor más importante es una disfunción o una mala función, un mal funcionamiento de lo que es la válvula esofágica inferior, ¿no? Pero también se asocia a problemas motores del esófago. Claro, todo esto se agrega con factores coadyuvantes, ¿no? Como son, por ejemplo, la dieta, el sobrepeso, el alcohol, el tabaco, ¿no? En conclusión, yo te diría que es multifactorial, siendo uno de los principales problemas los motores del esófago y del esfínter esofágico inferior. Doctora, entonces, ¿qué se podría hacer para en todo caso prevenirlo? Porque digamos, hay muchas personas que presentan esta sensación de ardor porque de repente tienen malos hábitos, como por ejemplo comer comida muy condimentada, muy grasosa, muy cargada, muy pesada, muy tarde en la noche, se van a dormir y justamente ahí es cuando empiezan esta sensación o de repente incluso incurren en dormir o en echarse y me imagino pues, ¿no?, de que todos los jugos gástricos como por ahí podrían incluso regresar. ¿Cómo lo prevengo? Bien. Mira, en primer lugar, si es que uno tiene esa tendencia ya funcional, genética desde el nacimiento, porque como tú bien lo manifestaste, hay incluso niños recién nacidos, pequeños, que pueden tener este problema. Entonces, en nuestro medio se agrava mucho con el tema del peso. Tener un peso saludable va a colaborar en no presentar esta enfermedad. El tipo de dieta que ingerimos, hay alimentos que por sus características tienen un vaciamiento gástrico más prolongado, como por ejemplo las grasas, el exceso de proteínas, es decir, las carnes rojas, los embutidos. Todos estos alimentos pueden hacer que el esfínter esofágico inferior se relaje o haya un reflujo desde el estómago hacia el esófago. Por ejemplo, el café, el tabaco, el alcohol, todo eso influye. Está demostrado también de que cuando uno come e inmediatamente se pone en posición horizontal, es decir, come y se acuesta, aumentan los episodios de reflujo porque el estómago todavía está lleno cuando uno duerme. Entonces se recomienda esperar 1 hora, 1 hora y media después de comer antes de acostarse.
¿no? Entonces las siestecitas en medio de las comidas no sería recomendable si es que yo tengo incluso esa afectación del esfínter, ¿no? Entre gaso Claro. esofágico. Claro. O el ejercicio también después de comer, ¿no? Con el estómago lleno, agacharse, todo eso influye en el reflujo. Claro, y de hecho, Jenny y doctora, vamos a hablar con más precisión todavía sobre el tema de los alimentos y estos hábitos alimenticios, de cómo pues exacerban este reflujo. Pero doctora, hay algo que alguna vez me ocurrió y lo he escuchado incluso en algunos pacientes, y es que muchas personas que tienen reflujo además roncan o de pronto como que les cambian la voz. Entonces uno termina yendo al otorrinolaringólogo para ver qué es lo que está pasando y resulta que el reflujo está generando estas consecuencias también. Así es. Hay una entidad que se denomina el reflujo gastroesofágico con síntomas extraesofágicos. O sea que independientemente de los síntomas digestivos que pueda tener, el paciente también puede tener otros problemas, como son las laringitis crónicas por reflujo, por irritación del ácido hacia las cuerdas vocales. Claro. Incluso algunos pueden tener hasta otitis, y también se habla de que aumenta la frecuencia de caries dental por lo que es el reflujo. Doctora Cola, ¿y qué medidas podemos tomar de prevención? Recuerdo que alguna vez hemos estado conversando con el tema de gastritis y por ahí salió una de las recomendaciones de los especialistas también acudir y hacerse una endoscopía gástrica, por lo menos a partir de los 40 años. ¿Esta podría ser una buena indicación si es que de repente por ahí yo tengo frecuencia de reflujo? Bueno, podría ser una indicación en caso de prevenir las complicaciones del reflujo, ¿no? Como las erosiones, esofagitis erosivas, estenosis por reflujo, ¿no? Pero realmente el estudio de endoscopía está limitado para pacientes que tienen riesgo de presentar este tipo de complicaciones que aumenta a partir de los 40 años, ¿no? Claro. Yo diría que en pacientes jóvenes, primero deben hacer medidas higiénico-dietéticas, cambiando el estilo de vida, todo eso, y si no mejora, una endoscopía y posteriormente, si no mejora, unos estudios que se llaman de función esofágica, que no están muy difundidos en nuestro medio, pero realmente la endoscopía no es el gol estándar. El gol estándar llamamos al estudio que da el 100% del diagnóstico, ¿no? Pero en este caso sería un estudio de manometría, impedanciometría esofágica, que lo que hace es estudiar las ondas peristálticas del esófago y las presiones a nivel de los esfínteres esofágicos, que podrían dar un diagnóstico más certero de que esa persona sufre o no reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Claro, a veces los nombres médicos nos suenan tan extraños, Jennifer, pero en realidad lo que nos explica la doctora tiene que ver con poder ver cómo está funcionando todo esto, y por eso hay unas pruebas específicas que incluso ven cómo está la presión o cómo está presionando justamente este esfínter para ver si se abre y se cierra correctamente. Pero lo ideal, incluso nos ha dicho la doctora, es en un principio, ¿no? Si es que es una persona joven, hacer estos cambios, incluso en la alimentación, ¿no? Sí. Dietéticos, para empezar a regular, porque si uno está con vinagre constante es porque en definitiva el estómago está reclamando porque algo no estamos haciendo bien. Y sabes que no hay que dejarlo pasar. Y ahí, doctora, ¿qué tenemos que hacer? Ya nos hemos ido al médico, el médico nos ha dicho, bueno, sí, efectivamente hay un reflujo. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Esto dura toda la vida? ¿Se cura? Bueno, dependiendo realmente de la causa que lo esté provocando, ¿no? Si es que es un paciente muy joven que últimamente estuvo bebiendo mucho, subió mucho de peso, se habla de que bajando aproximadamente el 10% del peso corporal mejora mucho la función. También con el cambio de dieta, a veces los hábitos dietéticos suelen ser suficientes para mejorar este estado, ¿no? Pero si es que es un paciente que a pesar de que hizo cambios higiénico-dietéticos, a pesar de que se le dio tratamientos con inhibidores de bomba de protones, que vienen a ser este tipo de medicamentos como el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, todos los medicamentos difundidos en nuestro medio, a pesar de eso no tiene mejoría, entonces ya se procedería a hacer estudios endoscópicos y de función esofágica, ¿no? Que es lo que estábamos conversando. Eso es un paciente joven, pero eso es un paciente mayor de 40 años con síntomas, siempre vamos a recomendar la endoscopía, ¿no? Y si a pesar del tratamiento con inhibidores de bomba de protones no mejora, entonces se le va a realizar las pruebas de función esofágica. Si es que es un paciente que además de estos problemas, digamos, de reflujo, se encuentra que la endoscopía tiene una hernia hiatal o algún problema de mucha relajación del esfínter esofágico inferior, siempre existe la posibilidad del tratamiento quirúrgico. Pero para este tratamiento quirúrgico siempre se va a recomendar que previamente se hagan pruebas de función esofágica, porque se ha demostrado que hasta el 15% de pacientes posoperados, a pesar que se mejora
lo que es el tono del esfínter esofágico inferior, nuevamente pueden volver a tener síntomas. Entonces siempre es bueno que el paciente que se va a operar de este tema de hernia yatal o de problemas del esfínter esofágico inferior muy relajado se hagan estudios funcionales. Muchas personas saben o no. Claro. Ahora, doctora Ocola, entonces, ¿qué se le podría decir a aquellas personas que están como que acostumbradas, viviendo con esa sensación de reflujo constantemente, solucionándolo? Porque conozco muchos casos con estos antiácidos que compran pues de manera muy sencilla, muy fácil en las boticas, en las farmacias, y van como que postergando de repente su visita a un especialista como ustedes, los gastroenterólogos, para ver en principio qué está originando ese reflujo y qué solución se le puede dar, ¿no?, en un corto o un mediano plazo. ¿Qué hacer en esos casos? Yo creo que si es que el padecimiento es muy prolongado, el paciente no debe perder tiempo. ¿Cuánto es muy prolongado, doctora Ocola? A veces con una cirugía o con un tratamiento o simplemente con cambios del estilo de vida puede estar la mejoría. Pero acordémonos de que hay complicaciones también de esta enfermedad y que a largo plazo pueden dar problemas de estenosis, ¿no?, problemas en la mucosa del esófago, incluso puede derivar hasta en un cáncer esofágico, ¿no?, si es que uno no se cuida, si es que tiene la predisposición. Justamente y un poco relacionado también a la pregunta que hacías, Jenny. Doctora, nosotros aquí en el programa muchas veces hemos hablado incluso de personas que suelen ser vomitadoras. A veces inducen el vómito, como por ejemplo en el caso de la bulimia, o personas que por algún tema emocional, incluso en niños, constantemente vomitan. En estos casos, doctora, claro, de pronto no es un reflujo, pero las consecuencias del reflujo pueden dañar el esófago y causar, por ejemplo, lo que usted dice, como por ejemplo, cáncer en ese lugar. Puede provocar heridas, erosiones, tiene la tendencia genética, incluso un cáncer, estenosis, ¿no? Una estenosis quiere decir que la mucosa del esófago está tan inflamada que empieza a hacer heridas y cicatrices que cierran la luz del esófago, ¿no? Y esa es una complicación, una estenosis péptica se denomina, en pacientes con reflujo. Ahora, bueno, lo que me estás comentando acerca de la bulimia, ¿no? Este tipo de trastornos de la conducta alimentaria, a largo plazo sí pueden provocar daños en los esfínteres esofágicos, provocar una enfermedad por reflujo. Muchas personas no lo saben, pero sí tiene esas consecuencias. Por ejemplo, la manga gástrica, que ahora está muy de moda y que todo el mundo se hace, ¿no?, la cirugía bariátrica, también es una causa importante de reflujo porque ya no hay un contenido, una capacidad gástrica suficiente para los alimentos y puede provocar reflujo, incluso con erosiones y heridas, ¿no?, en el esófago. Es un reflujo secundario, ya no sería primario, ¿ya? En todo caso, cada paciente es individual, hay que evaluar todos sus riesgos y a cada paciente se le debe dar un tratamiento de acuerdo a los riesgos que encontramos, ¿no?, en el paciente. Claro. Doctora Ocola, me quedé con una pregunta en relación a cuándo nosotros podríamos pensar que es un simple empacho, porque de repente por ahí no medimos, de repente lo que comimos una noche y nos fuimos a acostar rápido, o de repente por ahí me excedí con la cantidad de alimentos que me llevé a la boca, y cuándo ya yo tendría que decir, ojo, esto es una situación de reflujo porque ya se va dando con frecuencia. ¿Cuánto es mucho tiempo, ¿no?, de esta situación que me debe de llevar a un especialista como ustedes, los gastroenterólogos? Bueno, como decía al inicio, si es que uno tiene episodios muy aislados de reflujo, es decir, una vez cada 2 meses, cada mes, eso no vendría a ser lo que es un reflujo, pero hay personas que absolutamente todo el tiempo están con reflujo, ¿no? Coman lo que coman. Incluso me dicen, doctora, yo tomo agua y siento que se me regresa, es un reflujo severo, ¿no? Pero, digamos, unas 3 veces por semana, 2 veces por semana, ya está indicando que algo no está bien. Además, a pesar de la calidad de alimentos que uno consume, puede tener síntomas. Entonces, ahí hablamos de una persona que puede tener un problema de reflujo, ¿no? Y colocar estos tacos en la cama para generar un desnivel y que cuando descansen no se les regrese esos jugos gástricos, sería una recomendación indicada. He visto a muchas personas que en la cama le ponen en la parte superior unos taquitos a la cama para que puedan descansar, cosa que no está el estómago pues completamente echado. Mientras más medidas se tomen para mejorar, obviamente van a ayudar, pero sin embargo no es una conducta determinante, ¿no? O sea, no es, si es que no lo hago, no se va a curar mi reflujo, no es así, pero sí ayuda, ¿no? Cada medida que uno tome, la dieta, mantener un peso saludable, no comer y acostarse, poner los tacos en la cama, todas esas medidas ayudan. Pero yo diría que lo principal es mantener un peso saludable y el tipo de dieta que uno consume, eso es lo principal. Ir al origen en todo caso. Y Jenny, algo chiquitito, en el caso de las gestantes que también suelen tener reflujo, ¿alguna recomendación para ellas, doctora? Sí, claro, nosotros tenemos muchas pacientes que durante la gestación
sobre todo en el último trimestre del embarazo por aumento de la presión intraabdominal, vendría a ser algo así como la obesidad, ¿no? Aumenta la presión intraabdominal y disminuye entonces el tono del esfínter esofágico inferior y provoca lo que es el reflujo. Felizmente que en las gestantes eso es totalmente reversible cuando ya se produce el parto. Claro. Pero sí, igualito les tenemos que indicar que hagan una dieta pues sin grasas, sin picantes, sin condimentos, ¿no? Y eso mejora mucho. También se les puede dar en el último trimestre del embarazo los medicamentos que son los inhibidores de bomba de protones. Felizmente en el último trimestre del embarazo ya no tenemos tanto problema con la medicación, ¿no? Como es en el primer trimestre. Claro, pero como usted nos ha precisado bien, mejor no ir a esos puntos en los cuales podemos prevenirlo. Doctora, muchísimas gracias por esas recomendaciones, gracias por absolver todas nuestras consultas en relación pues al reflujo. Hemos estado con la doctora Edith Ocola, gastroenteróloga del Hospital Yanaguara de Salud Arequipa, hablando sobre este importante padecimiento que, como lo ha dicho la doctora, ¿no? Hay muchísimas personas que lo están padeciendo, sufriendo de manera silenciosa y no buscan pues la ayuda especializada, no cambian incluso sus costumbres, sus hábitos alimenticios y en definitiva eso redunda a que puedan incluso lesionarse o seguir lesionándose con el reflujo. Complicaciones incluso tan serias que podría llegar hasta el cáncer y por eso es tan importante estar atentos y tener todos los cuidados y justamente de eso vamos a seguir hablando, Jenny, porque luego de esta pequeña pausa vamos a hablar sobre los alimentos y esos estilos en la alimentación que nos van a ayudar a mejorar este reflujo, que no se lo pierda nadie. Buenísimo, entonces tome nota, ¿no? Lapicero, cuaderno, apunte todos esos tips y recomendaciones nutricionales con las que vamos a regresar con Sarita Busaba. Ya regresamos, no se muevan. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico en nuestro momento de nutrición y como ya vienen escuchando a la doctora todo lo que nos viene recomendando, vemos que los hábitos alimenticios y lo que comemos tiene impacto en el reflujo. Por eso es que el día de hoy vamos a conocer eso un poquito más y vamos a ver cuáles son esos alimentos que justamente hacen presión en el esfínter, que es esa válvula que tenemos que se abre y se cierra cada vez que ingresa alimento desde nuestra boca hacia el esófago y al estómago, por supuesto, que aumentando la presión puede hacer que esa válvula no funcione tan bien. Y esos alimentos que tenemos que evitar si somos personas con reflujo, ojo, quiero aclararlo, no es que yo como esto y esto me va a causar un reflujo cuando yo soy sano. Esto es para aquellas personas que tienen reflujo, esos alimentos van a exacerbar el síntoma porque aumentan la presión. Uno de ellos es el té y acá lo tenemos pues el té filtrante en esta bolsita, pero no solamente vamos a hablar del té filtrante, también estamos hablando del té verde o el té matcha que también son variedades de té y tienen ese efecto. Luego tenemos algo que por supuesto a muchos nos encanta y estamos hablando del chocolate. Dicho sea de paso, siempre busquemos un chocolate de calidad para que sea chocolate, pero en el caso de personas que tienen reflujo no es recomendable. Lo mismo el café. Y en este caso tenemos un café instantáneo, pero indistintamente si es instantáneo o no, cualquier variedad de café, incluso si lo mezclamos con lácteo, va a tener este efecto. Los alimentos cítricos, y aquí no confundamos, en el caso de los alimentos cítricos no es porque, bueno, el cítrico me da acidez, me da gastritis, es porque también tiene este impacto de exacerbar un poquito el mal funcionamiento de esta válvula. Lo mismo pasa con las bebidas con alcohol, en este caso hemos traído una cerveza, pero vale también para el vino, para el whisky o para cualquier tipo de destilado, así que personas con reflujo, por favor, abstenerse. La nuez moscada, que es un condimento que solemos utilizar en nuestra comida, es también uno de los ingredientes o condimentos que podría exacerbar la presión de este esfínter y contribuir con el reflujo. Lo mismo esta hierbita, no son todas las hierbas, en este caso estamos hablando de la menta que también tiene ese efecto. Y una de las frutas que es muy consumida aquí en nuestro país y en muchos otros países es el plátano, que también suele, digamos, exacerbar los síntomas de reflujo y en ese caso deberíamos evitar. No son todas las frutas, no son todos los cítricos, son estos en particular. Y Jennifer, ya también como lo venía anunciando nuestra invitada, el sobrepeso, la obesidad es un factor de riesgo porque este aumento de espacio en el abdomen también va a presionar un poquito este esfínter y contribuir. De hecho, lo venías diciendo también en el programa.
Si nosotros comemos, no importa si estoy hablando del desayuno, del almuerzo o de la cena, debo mantenerme en una posición erguida. Y es más, si estoy sentada, tener la posición que tú tienes en este momento, con la espalda recta, no estar recostado, por ejemplo, que hay tantas personas que de pronto pues se desparraman en la silla, disculpen que lo diga de esa manera, no es lo recomendable. No debemos hacer eso. Está bien que uno puede entrar en un estado de reposo luego del almuerzo, pero sabiendo que yo tengo reflujo, debo mantener esta posición sentada, a medio sentada, más no echado. O sea, para las personas que tienen reflujo, esa siestecita, que incluye incluso recostarse completamente en la cama, ¿no? Después del almuerzo o la cena, no es lo recomendable. No es lo recomendable. Y mira qué importante algo, que este es un tip entre paréntesis que vamos a recordar. Cuando estamos haciendo una siesta, por favor, no es echarme a dormir. No. Hay gente que se pone la pijama incluso. No, eso ahora no está bien, no está bien. Es entrar en un estado de reposo, porque esta siesta, la función que tiene es ayudarnos a hacer un proceso digestivo mejor, más eficiente. Pero si yo me quedo dormida, lo que estoy haciendo es, de alguna manera, disminuir mucho más todos mis trabajos, y entonces este bombeo cardíaco va a interrumpirse para el proceso de digestión y no es recomendable. Es decir, entrar en un estado de reposo donde yo estoy sentada, puedo cerrar mis ojos, respiro, pero no entro en un estado de sueño. Hay muchas veces la somnolencia pues que da propiamente por la mala porque imagino el cuerpo utiliza pues más oxígeno para la digestión y por eso algunas personas dicen, sí, me da como que somnolencia, aprovecharé para una cabeceadita. Exacto. Pero en esa cabeceadita se van a dar una cabeceadita bien fuerte, así que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque justamente si yo tengo una comida copiosa, ¿qué hace el cerebro? Ordena justamente bajarse, apagarse, estimular el sueño para que ese bombeo cardíaco vaya directamente o en un mayor volumen justamente al proceso de digestión que, como bien has dicho, requiere mucho oxígeno. Entonces, como un celular modo ahorro de energía, claro, ¿no? Se baja y utiliza toda esa energía pues, ¿no? para el tema de la digestión. Y uno va exactamente, pero si estamos en horario de día, donde tenemos que estar todavía activos, quedarse dormidos no es recomendable, ahora, menos aún si tenemos reflujo. Claro, yo posición tengo medio sentada. Una preguntita, porque es lo que yo hago incluso para que no me dé justamente somnolencia después del almuerzo, ¿no? Siempre trato de, después del almuerzo, hacer actividades que me den movimiento, es decir, de repente ir al banco, hacer alguna actividad y salir a caminar después del almuerzo. ¿Eso es recomendable? Hay que esperar un tiempito. Hay que esperar un tiempito por justamente esta misma razón. El proceso de digestión requiere de un buen flujo sanguíneo. Entonces, justamente ese es uno de los motivos que aprovecho también para comentarlo, que hay personas que hacen ejercicio del sábado o el domingo, ¿no? Claro, entonces tienen una comida copiosa, bueno, antes que había la pichanguita, que no se iba a jugar fútbol con los amigos, ¿no? Obviamente ahora no se está dando, pero justamente ese era el motivo por el cual muchas personas tenían un infarto luego de tener una comida copiosa, porque y obviamente tienen una condición que facilita que ocurra eso, ¿no? Entonces era la comida copiosa, un ejercicio intenso, el corazón no jalaba, ¿no? Claro. Obviamente es un tema distinto a lo que estamos hablando ahora, pero vale la pena recordarlo y digamos, retomando el tema del día de hoy, hablando sobre el reflujo, no es conveniente tampoco las comidas copiosas porque eso aumenta justamente la presión. Lo que tenemos que tener es tiempos de comida ligeros, preparaciones poco contundentes, un tamaño más pequeño del alimento, tener un buen horario de alimentación cada 3 horas si es que tengo media mañana y tarde o cada 6 si solo tengo 3 tiempos de comida y no echarme después de comer, indistintamente del tiempo de comida que haya sido. Mantenerse erguido, comer despacio, no apurado, darle el tiempo a la digestión, son parte de los hábitos, además de evitar los alimentos que el día de hoy hemos presentado. Y a eso yo sumaría solamente una pequeña recomendación y modesta, demorarse en comer, porque muchas veces no comemos en 5 minutos y de repente ni siquiera masticamos y eso no es lo recomendable, ¿no? Si nos tomamos incluso el tiempo de comer, incluso esa digestión es mucho más sencilla, si evidentemente no es un gran plato también. Y además, eso permite que nuestro cerebro esté atento a escuchar justamente en qué momento llegó comida al estómago y me da esta sensación de saciedad en el momento oportuno. Cuando uno come apurado y uno, entre comillas, traga el alimento muchas veces, entonces no le da tiempo a esta conexión entre estómago y cerebro para decir, ok, como
y dejo de comer, ¿no? Por eso es importante y nuevamente reiterar y precisar el tema del ejercicio luego de las comidas. Cuando tenemos un reflujo, no es recomendable hacer ejercicio luego de las comidas y si no tengo reflujo, también es importante esperar al menos unas 2 horas, sobre todo si estamos hablando del almuerzo, que es la comida más copiosa, ¿no? Perfecto, buenísimo. Imaginamos que usted también ya tomó nota escrita, yo he tomado nota mental, luego voy a chequear nuevamente el video para escribirlo en mi cuaderno, porque eso es lo que usted tiene que hacer con toda esta información nutricional para ponerlo en práctica y compartirlo con sus seres queridos, sus vecinos y con sus amigos. Muchas gracias, Sarita. Siempre es pertinente, ¿no?, aprender todo el tema nutricional y recuerda que si usted se perdió las recomendaciones o se perdió alguna de las recomendaciones que hemos tenido en otros programas, no se preocupe, usted puede volver a ver el programa, entra al canal de YouTube de TE Perú, encuentra ahí todos los episodios de Cuerpo Médico con información nutricional y también sobre las distintas patologías que estamos aprendiendo y de esa manera usted puede cuidar mejor su salud. Así que recuerde, Cuerpo Médico va de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde. Nos vemos mañana, cuídese. Chao.